Entonces, el método de obtención de las fuerzas laterales sobre el edificio a partir de la distribución del corte basal. Y vamos a ver que es bastante sencillo. A ver, ahí. Entonces tenemos un edificio, digamos, de esta naturaleza. Qué sé yo, ahí está el otro piso. Aquí un poco más bajo, pero vamos a decir que son iguales. Y ahí está apoyado en el suelo. Entonces, vamos a decir que tenemos el piso 1, 2 y 3. Y estos son 6 metros, la altura del piso 1. Después tenemos 3 metros en entrepiso del piso 2 y 3 metros entre piso del piso 3, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la planta es de 6 por 6. Ahí me quedo divertido eso. Ya, 6. No, a ver, muy rasca. 6 por 6, ¿cierto? Metros. Vamos a pensar entonces que el peso de los pilares es despreciable en relación al peso de las losas, ¿cierto? Entonces considere, vamos a calcular las fuerzas laterales del sentido X de la planta. Entonces vamos a decir que tenemos X e Y. ¿Se fija en el mono? Así vamos a dibujar las fuerzas aplicadas en el centro de masa, F sub 3, va a ser esto, ¿cierto?
Está divertido este mono tridimensional. F sub 2. Y como ya vimos, nos debería dar un poco más menor, ¿cierto? Y F sub 1, que nos debería dar aún menor. Ahí están. Bueno, estas son en X, ¿cierto? Recordemos ahí. Porque también vamos a tener las fuerzas aplicadas en el centro, ¿cierto? Ahí están los centros de las losas, centros de gravedad o de masa. Vamos a tener también F sub 1 y F sub 2 y F sub 3 y. Entonces nos vamos a preocupar del sentido X y decimos que tenemos un corte basal que nos regalan. Vamos a darlo con la misma tonalidad Q sub 0 X igual a, qué sé yo, 100 toneladas. Evidentemente que para el proyecto del taller de ustedes van a tener que calcular desde el principio, ¿cierto? El coeficiente sísmico, el corte basal y luego distribuir en los niveles, ¿cierto? Entonces, considere para los pisos una masa sísmica igual al peso propio de la losa más 0,25 veces la sobrecarga de uso, en la que la sobrecarga de uso es 250 kilos por metro cuadrado. Es decir, puede ser un edificio habitacional común y corriente. Sí. ¿Qué más consideramos? Consideramos que la losa tiene un espesor igual a 20 centímetros. ¿Cierto? Entonces, partimos con 1 peso sísmico de cada piso. Y esta cosa es bueno verla en elevación. Entonces en elevación tenemos esto que es nuestro edificio. Tenemos la losa del piso 3. Tenemos la losa del piso 2. Tenemos una losa del piso 1. Todas de espesor 15, ¿cierto? Y tenemos el nivel basal. Entonces la masa del piso 1 va a ser esta, ¿cierto? La masa del piso 2 y la masa del piso 3. Decimos que es P sub 3, P sub 2 y P sub 1. Evidentemente que podemos consignar las alturas a pesar de que no nos van a importar porque nos dijeron que despreciáramos el peso. Pero sí que nos va a importar después la distribución porque la distribución sí que depende de las alturas insolayablemente. Entonces, nos importa el peso propio de la losa más
la sobrecarga, que para los 3 pisos va a ser la misma. Es decir, vamos a calcular una vez y va a ser lo mismo para los 3 niveles, ¿cierto? Que es el peso propio de la losa más la sobrecarga ponderada por el factor de importancia 0, en este caso 0,25. Entonces, calculamos P sub K, con K igual 1, 2, 3, va a ser igual a el peso propio de la losa, que es 2,4 de hormigón, ¿cierto? Pongámosle acá HA, 2,4 toneladas por metro cuadrado, metro cúbico, perdón, por el área de la losa, que es 6 por 6, ¿cierto? Es decir, 36 metros cuadrados, y por el espesor, que es 0,2 metros. ¿Se fijan? Ahí los metros se van para la casa, y me queda que el peso propio de la losa ya lo puedo calcular. Más, ¿cierto? Este es el peso propio. Consignémoslo ahí. Pongámosle peso propio losa. Más la sobrecarga, ¿cierto? Por el 25%. Esto es, nos dijeron, considere 250 kilos por metro cuadrado. Y por el área, ¿cierto? Que es 6 por 6, 36 metros cuadrados. Acá también se dan los metros cuadrados, ¿cierto? Chao, chao. Entonces, P sub K va a ser el peso propio de la losa. Calculémoslo. 2,4 toneladas por metro cúbico, que es el peso específico del hormigón, por los 36 metros cuadrados, que es el área, y por 0,2, que es el espesor. Nos da 17,3 toneladas. Más, aquí vamos a poder comparar el peso propio en relación a lo que normalmente es la sobrecarga, ¿cierto? 0,25 por 250 y por 36. Nos da 2000, claro, kilos, dividido 1000, es igual 2,25 toneladas. ¿Cierto? Porque 250, este es 0,25, ¿cierto? 0,25 toneladas por metro cuadrado. Esta es la transformación, ¿cierto? Entonces 0,25 por 0,25 y por 36 nos da 2,25 toneladas. Entonces, se fijan, nos termina resultando 17 más 2,25, algo así como 20, ¿no? 17,3. 19,55. 19,6 toneladas. Ahora yo les digo, es despreciable. Vamos a ver el ejemplo. Imagínense que los pilares fueran 4 pilares de hormigón armado de 20 por 20. ¿Cierto? Cuatro. Entonces el peso propio de esos pilares, sísmico, ¿cierto? Y se fijan que son 1,5 metros para arriba. Y en el caso del piso 1, veámoslo, es 3 metros para abajo. Es decir, los pilares miden una altura de 4,5 metros. Para el caso del cálculo del peso sísmico. Entonces va a ser 2,4 toneladas por metro cúbico, pensando que son de hormigón, pilar de HA, 20 por 20, 2,4 por, toneladas por metro cúbico,
por el área, ¿cierto? Que es 20 por 20 centímetros, es decir, 0,2 al cuadrado metros cuadrados, y por la altura, que es 4,5 metros. Y por 4, ¿cierto? Porque son 4 pilares. Es para comparar, entonces, el peso propio de los pilares, que estamos despreciando, ¿cierto? Es igual 2,4 por 0,2 al cuadrado por 4,5 y por 4. Es 1,7 toneladas. Entonces, en comparación con el peso de la losa más la sobrecarga, nos damos cuenta que es muy menor, entonces simplemente lo despreciamos. Pero podríamos sumárselo y nos quedaría 20, 21, ¿cierto? Así que redondeémoslo en ahora, considerando el peso de los pilares, tengo que el peso sería 21. Pero vamos a considerarlo, como lo dice el enunciado, despreciando. Entonces ya tenemos que peso 1 igual peso 2 igual peso 3 es igual 19,6 toneladas. Entonces ahora sabemos que las fuerzas, claro, las fuerzas F1, F2 y F3, 6, 9, 12, ¿cierto? Van a ser F sub K igual A sub K por P sub K dividido la suma de los A sub I por los P sub I, es decir, desde I igual 1 hasta 3, y por Q sub 0, que nos dijeron que Q sub 0 era 100 toneladas. El peso corte basal, ¿cierto? Entonces nos falta determinar simplemente los factores de distribución en altura, A sub K. Entonces tenemos que A sub K es igual a raíz de 1 menos Z sub K menos 1 dividido la altura total del edificio H menos la altura de Z sub K dividido por H. Entonces, A sub 1 va a ser igual 1 menos la altura del piso anterior al piso 1, es decir, 0, ¿cierto? Acá está el nivel más menos 0 de obra. 1 menos 0 partido de la altura total del edificio, que es 12, evidentemente que nos va a dar raíz de 1, ¿cierto? Menos raíz de 1 menos la altura Z sub 1, es decir, 6 dividido la altura total del edificio H igual 12. Es decir, va a ser raíz de 1, 1 menos raíz de 1 menos un medio, es decir, raíz de un medio. Nos da 0,293.
Después A sub 2 va a ser raíz de 1 menos la altura del piso ahora 1, ¿cierto? Z sub 1, es decir, 6. La altura del piso anterior, fíjense, al piso 2, en este caso. O sea, va a ser 6 dividido la altura del edificio 12 menos raíz de 1 menos la altura del piso 2, 9, ¿cierto? Y dividido la altura total del edificio 12. Es decir, 1 menos 1 medio, raíz de 0,5, menos 1 menos 3 cuartos, ¿cierto? Es decir, raíz de 1 cuarto. Le pregunto a la calculadora, raíz de 1 medio menos raíz de 1 cuarto. Me da 0,2. 0,207 me dice. Después, A sub 3. Y claro, el factor de modificación por altura del piso 1 es mayor que el del piso 2. ¿Por qué creen ustedes? Porque, bueno, fíjense, está ponderando la flexibilidad del primer piso, ¿no? Se fijan, por esa altura, nuestro edificio es más flexible en el entrepiso 1. Y finalmente A sub 3 va a ser 1 menos la altura del piso 2, ¿cierto? Anterior al piso 3, 9 partido por 12, que es la altura del edificio, menos la raíz de 1 menos 12 partido por 12, acá me dio 0, ¿cierto? Chao. Entonces va a ser 1 menos 3 cuartos, es decir, 1 cuarto, es decir, raíz de 0,25, y acá me dio 0,5. Fíjense lo radical del piso de arriba. Entonces, ustedes se fijan, la suma de los A sub I siempre tiene que ser 1. Para que lo verifiquen cuando lo trabajen para la prueba, para el proyecto. Entonces, paso 3, obtención de los F sub K. Entonces, F sub 1 va a empezar, va a ser, fíjense, recuerden la expresión, acá está, me perdí un poco. Nuestra expresión, ¿cierto? Entonces va a ser A sub K, es decir, A sub 1, vamos a anotarlo para el primero, A sub 1 por P sub K, que es P sub 1, que ya sabemos que es, ahí está, ¿cierto? Y A sub 1 ya lo tenemos, es 0,2. Ya tenemos todo. Dividido la suma, esta suma, que es A sub 1, P sub 1, más A sub 2, P sub 2, más A sub 3, P sub 3, ¿cierto? Esa es la sumatoria del denominador y por Q sub 0. Que podríamos llamarle Q sub 0 X, ¿cierto? Estamos trabajando en X. Entonces esto va a ser igual, reemplazamos A sub 1, 0,293 por P sub 1, que es 19,6 toneladas, dividido A sub 1, 0,293 por 19,6. Ahí alguien debería cambiarle la correa del freno, del arranque. Toneladas más... Se fijan, las toneladas no, se van a ir, así que todo este factor va a quedar sin unidades, ¿cierto? Adimensional.
multiplicando a las toneladas de nuestro corte basal. Más A sub 2 P sub 2, es decir, 0,207 por P sub 2, que es 19,6 también. Y más finalmente A sub 3 P sub 3, que es 0,5 por 19,6. Y todo esto multiplicando a las 100 toneladas de nuestro corte basal. Así que es bueno que este valor lo multipliquen y lo guarden porque siempre es igual, ¿cierto? Esta suma para las tres fuerzas laterales. Entonces me va a quedar que ese valor es 0,293 por 19,6 más 0,207 por 19,6 más 0,5 por 19,6 y me da claro, 19,6. ¿Por qué? Porque los pesos son iguales de los pisos, ¿cierto? Eso es lo divertido de cuando los pisos son iguales. Por mucho que lo hayamos simplificado, ¿cierto? Y entonces nos damos cuenta que nos da 19,6, perdón, 0,293 por 19 por 100 toneladas, ¿cierto? Porque se nos van. Claro, algebraicamente se explica porque, en primer lugar, los pisos pesan lo mismo, ¿cierto? Siempre que los pisos pesen lo mismo, nuestra fuerza lateral va a ser simplemente el factor de modificación por la altura, de distribución por altura. Entonces, para el piso 1, la fuerza va a ser 29,3 toneladas. Para el piso 2, es decir, F sub 2, va a ser lo mismo, ¿cierto? A sub 2, P sub 2, dividido por la suma de los A sub I, P sub I, que ya sabemos que es 19,6, ¿cierto? Por 100 toneladas y nos va a dar 20,7 toneladas. Y finalmente F sub 3, lo mismo, nos va a dar 50 toneladas. Entonces, situación, esta cosa va a resultar pueden ponerle diagrama de fuerzas laterales. Vamos a tener 29,3 toneladas, 20,7. Nos dio menor por esta doble altura, ¿cierto? Vamos a dibujarlo bien. Ahí. Y piso 3, 50. Entonces, claramente el piso más solicitado es el piso superior. Ahí está nuestra
situación. Ahora, ¿qué pasa si nuestro edificio, pregunta, ¿qué pasa si ya no tenemos la doble altura? Es decir, pasamos a un diseño en que los tres pisos tienen el mismo entrepiso, ¿cierto? De partida estamos disminuyendo la altura del edificio y estamos reduciendo la flexibilidad del piso 1. Dos operaciones en el mismo movimiento, digamos. Bueno, como se darán cuenta, los pesos son los mismos, ¿cierto? Así que despreciamos los... van a seguir siendo 19,6 toneladas. Pero, ¿qué va a cambiar? Evidentemente, A sub K. Y por lo tanto, F sub K. Así que vamos a calcular los A sub K nuevos. Ya sabemos que es raíz de 1 menos la altura del piso anterior, Z sub K menos 1, dividido la altura del edificio, menos 1 menos la altura del piso y dividido por la altura total. Entonces, A sub 1, ahora va a ser 1 menos 0 partido por 9, menos 1 menos Z sub K, que es 3, ¿cierto? Pongámosle ahí F1, ya sabemos que este es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. 3 dividido 9, ¿cierto? Es decir, raíz de 1 menos 0, 1 menos raíz de 1 menos 1/3, ¿cierto? 0,18. 18,3. Después, A sub 2. Entonces, si lo hacemos con cuidado, no nos deberíamos equivocar, ¿no? Es la altura del piso anterior al 2, el piso 1, 3, dividido la altura del edificio que ahora es 9, menos 1 menos la altura del piso 2, que es 6 metros, dividido 9 metros. Es decir, raíz de 1 menos 1/3, menos raíz de 1 menos 2/3, ¿cierto? Es decir, raíz de 0,66 menos raíz de 0,3333, 0,239. 0,24. Bueno, 23,9. Dijimos todo en 3 decimales. Y A sub 3, a raíz de 1 menos la altura del piso anterior al piso 3, que es la altura del piso 2, es decir, 6 metros, dividido la altura del edificio, que es 9, y menos esta vez que siempre nos da 0, ¿cierto? Porque es 1 menos la altura del piso final, menos la altura del edificio, que son la misma siempre, a menos que pase algo extraño. Entonces te queda 0. Así que nos queda la raíz de 1 menos 1/3, o sea, menos 2/3, ¿cierto? Es decir, la raíz de 0,33 y nos da 0,57. 0,57,7. Bueno, si lo suman, ¿cierto? Tiene que dar 1. Dio 0,999.
Entonces, en vista que los pisos siguen sumando lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener las fuerzas ahora. Van a ser F1 igual A sub 1 por P sub 1, dividido la ponderación que, claro, en vista que los pesos de los pisos son los mismos, sale factor común y me queda, qué sé yo, 0,18 más 0, vamos a de nuevo mostrar esta situación particular, más 0,58. Esto suma 1, ¿cierto? 1 por P sub K, llamémoslo. Y como dijimos, P sub K es lo que pesan todos los pisos, entonces se nos va, en este caso, el peso. Esto ocurre, matémoslo acá, se van los pesos, ¿cierto? Se simplifican los pesos por la particularidad de que son iguales. Para los tres pisos. En este caso, digamos. Entonces esto va a ser igual a sub 1 por Q sub 0. Se me olvidó ponerlo acá. Es decir, 100 toneladas, así que voy a obtener 18,3 toneladas. Entonces la nueva situación va a ser 18,3 23,9 y 57,7. Es decir, si comparamos una situación con la otra, vamos a ver que la doble altura nos relaja, ¿se fijan? La doble altura nos relaja la demanda del piso superior, pero nos esfuerza sobremanera la solicitación sobre el piso inferior. Entonces, habría que ver cuáles son las fuerzas laterales en los elementos, porque va a haber una diferencia de costos, ¿cierto?, en el diseño de la doble altura versus el diseño de la altura simple para el nivel inferior. Entonces, si pensamos, son 4 pilares que van a costar 50. Vamos a hacer un cálculo a lo bestia. Costos del diseño. Entonces acá van a ser 4 pilares que voy a tener que diseñar. 4 pilares que van a tener que resistir 50 toneladas. Es decir, cada pilar va a resistir 12,5 toneladas por 4 pilares. Acá van a ser 4 pilares que tienen que resistir 58, es decir, 14,5 toneladas. Entonces los pilares del piso superior van a poder reducir su sección, ¿cierto? Pero en contra tenemos que los pilares del piso 1 van a tener que resistir 29 toneladas, es decir, 7,5. Entonces, piso 1, vamos a tener 4 pilares
que resisten 7,5 toneladas cada uno, lateral, ¿cierto? Y en el edificio de altura simple para el piso 1, tenemos que cada pilar va a resistir 18, es decir, 4,5. 4,5 toneladas. Entonces eso va a afectar, evidentemente, el diseño de nuestro edificio. De partida, los pilares de... 4 pilares, ¿cierto? Los pilares del piso de doble altura, evidentemente, van a tener que traer una sección mayor. Mayor sección. Si comparamos 7,5 toneladas con 4,5, estamos prácticamente aumentando un 66% el costo de esos pilares. En cambio, en el piso, la comparación de los pisos superiores es 12,5 en 14, ¿cierto? Estamos aumentando los pilares en un 16%. Entonces, a priori, podríamos hacer esta comparación y decir que el diseño se ve sobrecargado para lograr esta doble altura del piso inferior. ¿Se fijan? Porque la comparación o el aumento del piso superior es relativamente menor que el aumento de la carga sobre el piso superior, ¿cierto? Fíjense qué pasa cuando comparamos 50 con 57,7 y 18 con 29, ¿cierto? Estamos en un caso aumentando en un tercio, o si vemos el 18% en el 50%, en cambio en 50 para llegar a 57 estamos aumentándolo en el 15%. Entonces 15 y 50% hacen que el diseño de la sección de los pilares del primer piso sea crucial para aminorar el material en el caso de la altura simple, ¿cierto? Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo siempre que uno aumenta las longitudes, aumenta las alturas, aumenta los voladizos, ¿cierto? Las secciones de los elementos aumentan, con lo que aumenta finalmente el costo. Va todo de la mano. No sé si hay alguna pregunta. Por mi lado, no. Bueno, siempre está abierto el canal del correo por si surgen dudas en el estudio de la semana. Yo espero que haya quedado claro este tema de la distribución del corte basal en la altura. Si lo hacemos con cuidado, resulta sencillo. Entonces, gracias como siempre por la atención. Nos vemos la próxima semana. Ahí nos vemos, profe. Que esté bien. Chao, profe. Que estén bien también. Ya, Buena semana. cuídese. Adiós. Chao.